Grabada. Y entonces me acerco a nuestro libro, el libro de Edificación y Belleza de la Eclesiología Práctica de los Bautistas Particulares Ingleses de 1675 a 1705 del doctor James Renihan. Así que acompáñenme acá, mis amados hermanos. Vamos a leer esto juntos. Estamos en la página número 241, ¿sí? Estamos en la página 241 y vamos a avanzar entonces a partir de esta página, quizás hasta finalizar este capítulo, y así nos quedaría simplemente un capítulo más para nuestra lectura. Vamos a la página entonces 241. Estamos hablando sobre la adoración en la iglesia del Señor, el principio regulador de la adoración. Hemos hablado acerca del día de adoración. Estamos tratando el tema de los elementos de la adoración y entre ellos nos encontramos que está la exposición de la palabra. Vemos que fue el bautismo, que lo es. Estaremos disfrutando de esto este domingo también. Y obviamente entonces la cena del Señor. ¿Dónde estoy? No sé si me pasé no, no, estoy cerca, estoy cerca. Aquí está, la tabla de contenidos. Y entonces estamos justamente tratando lo que será la cena del Señor acá, ¿no? Vamos a ver la lectura, práctica, aprendemos de nuestros hermanos, vamos observando, puliendo ese entendimiento. La cena del Señor. Ya vimos el bautismo, observamos la palabra, ¿verdad? Vamos a la cena del Señor, la imposición de manos y la conclusión en este capítulo. Vamos para allá. Estamos listos. La cena del Señor, ¿sí? ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a- Listo. E.P. Winter, hablando de la Cena del Señor, asevera que la Cena del Señor no era un tema controvertido entre los bautistas particulares del siglo XVII. Por lo tanto, no produjo grandes obras acerca de ello. Su doctrina se parece a la de los independientes de quienes eran compañeros. El capítulo 30 de la Segunda Confesión de Londres describe la convicción de los bautistas particulares con respecto a la Cena del Señor. Fue instituida por Cristo para alimentación espiritual y crecimiento, como un vínculo y una prenda de la comunión entre el Salvador y el discípulo. Rechazan cualquier entendimiento romanista de la ceremonia, mientras aseveran que los ministros deben orar, consagrar los elementos, partir el pan, tomar la copa y distribuirlos al pueblo, participando ellos mismos. Hay un verdadero sentido espiritual en el que el participante fiel recibe y se alimenta de Cristo. Nadie que desconozca, literalmente que sea ignorante del Evangelio, debería permitírsele participar y se lo hace, y si lo hace trae juicio sobre sí mismo. El catecismo publicado por la Asamblea General con el título Una breve instrucción acerca de los principios de la religión cristiana como suplemento de la confesión contiene varias preguntas y respuestas acerca de la Cena del Señor, un tema muy lindo para poder estudiar en el catecismo. Se dice que tanto el bautismo como la Cena del Señor son medios eficaces de salvación por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe los reciben. La pregunta 102 es similar en contenido al párrafo 7 del capítulo 30 de la Confesión. Los que participan dignamente por fe son hechos partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo, con todas las bendiciones espirituales acompañantes. La pregunta 103 es algo inesperada. Asevera que los receptores adecuados para la ordenanza son creyentes bautizados. Esta respuesta está en consonancia con la práctica de la mayoría de las iglesias de membresía cerrada, pero pareciera contradecir a las de aquellas pocas iglesias de membresía abierta en las asambleas. Además, algunas iglesias de membresía algunas iglesias de membresía cerrada permitían que los miembros de las iglesias paedobautistas, o sea, un miembro de otra iglesia, que siendo paedobautista, siendo presbiteriano, siendo holandés, etcétera, pudieran participar si estaban en esta congregación por A, B o C razón circunstancial, pudieran participar en la observancia de la cena, pero fueron criticados rotundamente como inconsistentes por sus amigos más estrictos.
La pregunta 104 describe los requisitos espirituales necesarios en los receptores de la cena. Autoexamen con respecto al conocimiento, la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Un buen autoexamen nos permite acercarnos a la mesa no buscando algún tipo de dignidad por nosotros mismos, estoy haciendo una nota mía, sino más bien poder observar en nosotros el conocimiento adecuado con respecto a lo que estamos acercándonos. La fe que requiere de nosotros una atención debida, el arrepentimiento que debe ser observado continuamente en nosotros, nuestra mente y corazón. La observancia del arrepentimiento no es solo antes de la cena, ni durante la cena, sino que es una observancia continua en nuestras almas. Cada día debemos observar nuestro corazón y examinarlo, pero también es un asunto de obediencia, y que nuestra obediencia no esté simplemente eclipsada porque así nos toca hacer, sino que lo hagamos con plena certidumbre de fe, con deseo, con anhelo, en virtud de lo que Cristo ha logrado, por lo que Cristo es, por lo que Él ha ganado, porque Él nos hace dignos. Este estrecho apego al lenguaje del Catecismo Menor de Westminster apoya la noción de que la doctrina, continúa acá, bautista particular de la cena, se parecía mucho a la de los disidentes paidobautistas a su alrededor. La cena se tomaba regularmente según los dictámenes de la Iglesia. La iglesia o las iglesias de Bradman en Bristol y Devonshire Square en Londres la tomaban mensualmente, mientras que la iglesia de Petty Friends lo hacía cada 3 semanas hasta que la persecución los forzó a extender el intervalo a 4 semanas. La iglesia de Broughton en Wiltshire em, compraba pan y vino cada 5 semanas, por tanto puede que hubiera celebrado la cena con esa frecuencia. Normalmente se tomaba en el Día del Señor, en la noche, según se entendía el patrón nuevotestamentario. Pero en marzo de 1680 y 81, durante un periodo de persecución, la iglesia de Bradford tomó la cena los lunes, un asunto circunstancial también. Benjamin Keach provee evidencias de que había algunas diferencias sobre la forma precisa de administración. Algunos, al parecer, argumentaban a favor del uso de una sola barra de pan sin tomar en cuenta el tamaño de la congregación, partida en pedazos después de las palabras de la instrucción. Otros, presumiblemente en iglesias más grandes, usaban varias barras de pan. Ciertos individuos cuyo nombre no se mencionan argumentaban que el vino tenía que ser vertido inmediatamente después que el pan se partía, mientras que otros insistían, perdón, en que todo el pan y el vino tenían que ser comidos. Kitsch no tenía tiempo para objeciones innecesarias y frívolas, tan fastidiosas. El disfrute espiritual de las bendiciones de la salvación era lo que realmente importaba. Y aquí tenemos algo bello en que meditar, mis amados hermanos. Cuando vamos a la cena podemos detenernos y tropezar en pequeñas piedras de muchísimas objeciones innecesarias y frívolas. Pero cuando vamos a la cena tenemos que primero examinar nuestro corazón, luego observar cómo esto es un mandato del Señor y entonces obedecerlo, pero también examinar nuestra alma y nuestra fe y observar si nuestro arrepentimiento y disposición ante Dios es correcto. Y entonces hacerlo no en virtud de nuestras fuerzas o capacidades, sí en plena certidumbre de fe, sí a cuentas con Él y con nuestros hermanos, sí deseando hacerlo y no obviándolo ni participando poco o nada, que de esta manera nos distancia del medio de gracia y también nos distancia de la comunión con su pueblo, nos distancia y nos vuelve frívolos, lamentablemente. Tenemos que estar atentos a este medio de gracia cada vez que se acerca. Oh, anhelo que tengamos la práctica más seguida de este medio de gracia, aunque es dentro de todo bastante seguido, cada 15 días, no hay una regla estricta para ello, simplemente la iglesia debe acercarse a esta mesa. Pero me encanta pensar en quizás más adelante contemplar un camino más seguido hacia ello, no haciendo que se vea menos deseable, sino en el anhelo de mantener nuestra conciencia siempre en búsqueda de comunión, de santidad, de arrepentimiento. Y esto nos guíe continuamente a esa búsqueda en congregaciones, en los santos reunidos. Que la cena del Señor sea lo que es un medio de gracia para todos nosotros, que los que están en proceso puedan acercarse este domingo a la mesa y se unan a la membresía, que los que son miembros intencionalmente se dediquen a la búsqueda de este medio de gracia de forma disciplinada, en el sentido de cada vez que se acerca, busco estar siempre a cuentas con mis hermanos, busco de todas las maneras guardar mi corazón de no pecar en ninguna manera. Busco de todas las formas vindicar que la gracia que he recibido me lleva a vivir en santidad y no en pecado, que los que aún están en ese anhelo de unirse a nuestra iglesia y no son miembros, puedan anhelar la cena comprometiéndose. Quiero ser parte de aquel grupo que
va a empezar un nuevo curso de membresía y quiero entender qué significa y poder solicitarlo y ser examinado por la membresía para ver si puedo calificar para ser un miembro de esta congregación y así poder juntos observar la cena de una manera objetiva, consistente y espiritual. Por eso, mis hermanos, somos llamados a examinarnos continuamente, dice el texto, a no participar de forma indigna y a participar para la gloria de Dios, anunciando su muerte hasta que Él venga. Ahora, en ese orden encontramos también lo que se conoce como la imposición de manos. Y en este orden, mira lo que va a presentarse aquí en el orden de lo que es la historia, ¿sí? Recuerden que estamos leyendo un documento histórico, se presentan asuntos que en aquel entonces también eran tratados en la vida de la iglesia. Y entre esas cosas estaba la imposición de manos. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos entre todas estas cosas? Algunos bautistas argumentaban a favor de una tercera ordenanza, mira eso, basados en Hebreos 6:2, la imposición de manos. Aunque era más característico de los bautistas generales, varios bautistas particulares también abogaban por la práctica. Esta suponía que los ministros de Cristo, imponiendo sus manos solemnemente sobre la cabeza del bautizado, con oración al Dios Todopoderoso para un aumento de las virtudes y dones del Espíritu Santo, para que nos capacite para retener firmemente la fe que ahora visiblemente tenemos, habiendo entrado a la iglesia mediante el santo bautismo, y también para ser ayudados por ello a librar una guerra constante contra el mundo y la carne y el diablo. Según Hercules Collin, bueno, esta nota que acabo de leer es Hercules Collin del Catecismo Ortodoxo. Según él, este acto era una parte esencial de la vida de la iglesia y un requisito para cada miembro de cada iglesia. Al tratar el tema en su traducción oficial, el Catecismo Ortodoxo, que ahora ya es oficial, no, título oficial, este sí es oficial, coloca una serie de preguntas en la sección de las ordenanzas después de la doctrina del bautismo e inmediatamente antes de analizar del análisis de la Cena del Señor. Para Collins, este era una ordenanza de la iglesia. Él argumentaba que las iglesias practicaban todos los otros principios u oráculos de Hebreos 6:1 y 2: el arrepentimiento, la fe, el bautismo, creer en la resurrección y el juicio, y que no podía entender por qué la eliminación del cuarto principio, la imposición de manos. Benjamin Keach escribió igual de fuerte acerca del tema, declarando estas palabras: si una iglesia carece de un solo principio esencial, es defectuosa y no es una congregación completa, conforme a la institución primitiva. Si tiene 6 principios y al parecer los tiene y carece de uno solo, es imperfecta. Estos 6 principios son fundamentales para una iglesia del Evangelio. Es cierto que una iglesia puede ser materialmente una iglesia verdadera y formalmente verdadera también. O sea, ellos pueden entregarse al Señor y mutuamente como una congregación para andar juntos en el compañerismo del Evangelio. Quienes pueden que no estén bautizados ni reconozcan la imposición de manos, pero entonces no deben ser considerados una iglesia del Evangelio completa, sino que en algunas cosas es defectuosa con respecto a su constitución y la forma regular del Evangelio, o como una que le falta un pilar, etcétera. Una casa puede ser una casa en verdad, aunque pueda carecer de una columna principal sobre la que descansa. Puede ser bastante firme y puede permanecer en pie, aunque falte una de las columnas. Sin embargo, no es tan segura como para carecer de un solo principio de la doctrina de Cristo. Bueno, a pesar de las fuertes palabras, la mayoría de las iglesias pusieron resistencia a la adopción de estas ordenanzas o de esta ordenanza. Fue rechazada tanto por la Asociación Occidental como por la de Abingdon, argumentando que era un acto apostólico relacionado con la concesión de dones extraordinarios y que Hebreos 6 no podía usarse para apoyar la noción de que cada miembro de cada iglesia debía sujetarse a ello. No era parte de la confesión y no tuvo parte en la Asamblea General. Obviamente Keach y Collins pudieron tener compañerismo, en este caso, con iglesias que practicaban una ordenanza diferente. En ocasiones, el tema sí causó fricción entre las iglesias. En 1693, una miembro de la iglesia de Petty Friends se separó de la iglesia por motivo del canto y la imposición de manos y fue al señor Kitsch. Ella fue declarada no miembro hasta tanto
hicieron las cosas correctamente. Qué tremendo, ¿no? El tema de la imposición de manos. En este contexto, nosotros creemos, en el sentido de lo que se puede ver como la imposición de manos, el tema de, deben verlos, el tema de la imposición de manos como un asunto que tiene que ver con la manera en la que se ordena, se ordena el ministerio em, a pastores y a diáconos, en un sentido práctico, ¿no es cierto? Es una manera de delegar confianza, de descansar de imponer manos, estrechando la diestra de confianza, una manera de poder también descargar en ese llamado o esa manera de confirmar por medio de la iglesia esto, ¿no? Pero aparte de ello, no otra forma, no otra manera. A veces sucede esto en la práctica, más de un contexto en el sentido ya de algunas iglesias buscan en su liturgia el tema de poner las manos en alguien o extender todas las manos a un lugar o algo así, ¿no es cierto? Algo como energías, por así decirlo. Pero en este sentido en el que se menciona acá, no es una práctica común entre las iglesias bautistas, salvo por lo común que nuestra confesión enseña y lo que practicamos, el imponer manos en hombres que Dios llama al ministerio, sea pastoral o diaconal, ¿no? O que los estemos encomendando o enviando a una misión o una labor específica también, ¿no? En ese sentido. Pero entonces leamos esta parte de la conclusión aquí, acercándonos a un nuevo tema. El tema es aquí que las ordenanzas estaban en el centro mismo de la adoración de la iglesia. Eran consideradas pilares de la iglesia, parte del fundamento, pilares de la iglesia, parte del fundamento de su ser, siendo reguladas cuidadosamente por la escritura. Estas expresiones prácticas de adoración contribuyen fundamentalmente a la naturaleza de la devoción. El bautismo definía la identidad de la iglesia, la cena del Señor expresaba la intimidad del compañerismo con Dios y para algunos la imposición de manos completaba el orden apropiado de la iglesia. Así que, en ese sentido, concluye este punto, ¿no? Acerquémonos entonces a la gran controversia. Bueno, en aquel entonces, como todo siglo y época puede estar sujeta a grandes controversias, tratemos entonces aquella gran controversia que en aquel entonces azotó a la iglesia, por así decirlo, y es el canto de himnos. Mira esto, ¿no? Qué interesante pensar en aquello que nosotros anhelamos volver, en aquel entonces era muy novedoso, porque por cierto, los himnos no son cosas que de alguna manera podemos contemplar como algo que siempre ha sido antiguo. Aún ahora siguen produciéndose himnos contemporáneos, que lejos de ser antiguos son de nuestro tiempo, pero con verdades muy antiguas. Hablemos del tema de los himnos. En la última década del siglo XVII, una controversia estalló entre los bautistas particulares de Londres, la cual se centró en la aplicación del principio regulador a un aspecto específico de la adoración. El tema principal se enfocaba en la licitud del canto de himnos en la adoración pública de la iglesia. Algunos abogaban por esta práctica, defendiendo su justificación a partir de la escritura. Otros se oponían a esto como una invención humana y alegaban que degradaba la adoración y deshonraba a Dios. El principal, perdón, defensor de la práctica era Benjamin Keach, autor prolífero y pastor de la iglesia de Down en Southwark. Su mayor oponente era Isaac Marlowe, un rico joyero de Londres y laico. Tan divisiva era la controversia que desintegró la Asamblea General o las asambleas generales que al principio parecían ofrecer tantas promesas para el bien de las iglesias. Qué, qué tremendo pensar en cómo se volvió un asunto de debate tan álgido, tan fuerte, golpeó fuerte a las iglesias. Dice, véase MacDonald, London Calvinistic Baptism. Cómo se trata este asunto. Aunque los bautistas generales en su conjunto rechazaron el canto en la adoración, algunos bautistas particulares abogaron por el canto de himnos en varias ocasiones del siglo XVII, en el siglo XVII. La Asociación del Sureste analizó el tema y lo aprobó en 1655. Hanser Nollins y Hercules Collin lo refrendaron firmando las obras publicadas, e iglesias como Bradford en Bristol y Wantage la incorporaron a su adoración pública. No obstante, el hombre más responsable por la defensa de esta práctica fue Benjamin Keach. Él había incluido himnos en algunas de sus obras publicadas en la fecha temprana, como a mediados de la década de 1660, y para 1673 había introducido la práctica del canto de himnos en su iglesia.
Bogue y Bennett resumen el procedimiento usado por Kitch, y aquí se menciona el procedimiento. Dice, el método empleado por el señor Kitch para introducir salmodia en su congregación es digno de registrarse, ya que marca con los colores más fuertes lo inventado de la oposición de algunos en el rebaño y la paciencia y moderación del pastor de ellos, estando convencido que era una ordenanza de Cristo para la edificación de su iglesia. Él publicó un tratado acerca del tema y también puso mucho empeño en iluminar sus mentes mediante la conversación en privado. El primer paso hacia el éxito fue obtener el permiso de la iglesia para cantar un himno al final del culto, en la celebración de la Por cena del ejemplo, Señor. Perdón, no estoy. Déjeme- no, se prendió el micrófono. Ok, déjeme avanzar acá. Mejor antes de seguir, denme 2 segundos. Así hago esto y avanzamos. Ahí estamos. Muy bien. Continuemos acá. Hablando del tema de nuestro querido Benjamin Keach. Entonces, vamos de nuevo aquí en este punto. El primer paso hacia el éxito fue obtener el permiso de la iglesia para cantar un himno al final del culto. Recuerden que hasta aquel entonces no había esta práctica, por así decirlo, del canto de himnos como tal. No se cantaba. Recuerden ese punto. En la celebración de la Cena del Señor, él sugirió eso y la iglesia dijo, bueno, vámonos. Después de permanecer haciéndolo por 6 años, se obtuvo la venia para extender la salmodia a los días de acción de gracias. Al fin, después de 14 años de perseverancia en este método, por un acto regular de la iglesia, se acordó en una manera solemne cantar las alabanzas a Dios en su alabanza ordinaria, cada día del Señor. Solo 5 o 6 miembros expresaron su disentimiento. Si no estoy equivocado, dice el historiador, esta fue la primera iglesia bautista que practicó esta santa ordenanza. Tremendo, ¿no? Em, David Bowie, James Bennett, historia. eh, Más abajo dice, al parecer el historiador cuyo nombre no es mencionado es Thomas Crosby, y él estaba equivocado en su conclusión. Presumiblemente algunas de las iglesias de la Asociación del Sureste estaban cantando en 1655. La iglesia de Wantage estaba cantando en 1667 y Bradman para 1671. Estrictamente hablando, Kitsch no introdujo la salmodia en la adoración en su iglesia, sino más bien el canto de himnos basados en parte de las escrituras, además de los salmos. Recuerden que cuando usamos el término salmodia, nos referimos de manera particular a los salmos como tal, y el canto de himnos a porciones de las escrituras o adaptaciones de los principios, doctrinas fundamentales al canto, ¿no? Kitsch escribió La brecha reparada en la adoración a Dios, en defensa, continúa la lectura, de que el canto estaba autorizado por la escritura. En esa obra, él describe la historia de la práctica en su asamblea. Y miren lo que él dice. ¿No ha cantado la iglesia en el partimiento del pan siempre por los últimos 16 o 18 años y no lo podía omitir ni lo omitía en tiempo de persecución? ¿Y no hemos cantado por estos 12 o 14 años en asambleas mixtas en días de acción de gracias? Y en aquel día solemne, cuando la iglesia lo había propuesto para ver cómo los miembros eran afectados por el canto, la mano de casi todos fue levantada a su favor, a partir de la libertad o a la iglesia en tales tiempos para cantar, o para dar la libertad a la iglesia para cantar. Además, la pregunta es, ¿no acordó la iglesia cantar solo después del sermón y cuando la oración había terminado? Bueno, al principio el canto fue introducido después de la observancia de la Cena del Señor, imitando Mateo 26:30. Esto se extendió 6 años después, a los días de Acción de Gracias. Y finalmente entonces, ok. En 1690 y 1691, la práctica fue aprobada por la congregación para su inclusión al final de la adoración cada día del Señor. Mira eso. La paciencia metodológica de Kitsch no eliminó toda controversia. Al parecer, aunque la iglesia había acordado cantar al final del culto para que aquellos que no estuvieran convencidos en sus conciencias pudieran irse, aún así,
Hubo algunos que se tornaron desafectos, ¿no? Se tornaron desafectos, asuntos de desacuerdo profundo. Con respecto al día en que la reunión aprobó que se cantara, él declaró estas palabras. ¿Dijo alguno de ustedes en aquel momento que si procedíamos a cantar en tales ocasiones no podrían tener comunión con nosotros? ¿Qué? De haberlo hecho, percibo que la iglesia, cada uno de nosotros, que ha llevado nuestras cargas por muchos años, ¿no las hubiera llevado un poco más? Evidentemente había algunos que aún no estaban satisfechos con las concesiones hechas por la iglesia y estaban amenazando con irse o ya se habían ido de la iglesia en desafección. Él describe el asunto en cuestión de esta manera. El tema de la divergencia que está presente en la iglesia y algunos pocos de nuestros queridos llamados hermanos y hermanas no es acerca del canto en sí, ni de cantar con otros, pues esa ha sido todo el tiempo la práctica de la iglesia por muchos años, sino solo acerca de cantar en el día del Señor. La situación empeoró por los escritos de algunos fuera de la comunión de Down y Zach Marlowe en especial. Él publicó varios folletos acerca del canto, especialmente con el objetivo de oponerse a las opiniones de Kitsch. La brecha reparada en la adoración a Dios fue una respuesta a Marlowe y sus escritos publicados. Kitsch creía que Marlowe estaba tratando de fomentar la división de la iglesia en Down intencionalmente. En respuesta al apéndice del señor Marlowe, dice, aunque el señor Marlowe afirma, como si yo hubiera traído el canto a nuestra congregación para dolor y molestia de muchos de nuestros miembros, es falso. Y aunque al presente algunos de nuestros dignos hermanos y hermanas están algo insatisfechos, no dudo que en poco tiempo vean sus errores. Si es que hombres tan ocupados como él no avivan carbones de contienda entre nosotros de una manera indebida. Qué palabras tan nobles para una forma de confrontación tan firme y fuerte. Él continúa y dice, ¿puede algún cristiano sobrio pensar que ha hecho bien al publicar los asuntos privados de una iglesia local a todo el mundo? Parece a algunos que es como si tuviera esperanza de que haya una brecha en la iglesia por cuenta de nuestro canto de alabanzas a Dios. Pero espero que encuentre en nuestros dignos hermanos, pero espero que encuentre que nuestros dignos hermanos entiendan ellos mismos, antes que anden en un sitio para otro, para imponerse a la iglesia o a las conciencias de sus hermanos, o para luchar, para echar abajo aquello que la iglesia y ellos mismos también han estado edificando por años. ¿Puede haber algún hombre que Dios haya dejado así para aprobar y personas para crear un cisma en una congregación, porque estos no pueden renunciar a un deber con cuya práctica han estado satisfechos hasta ahora y así someter a todo el cuerpo las opiniones de algunas personas como si tuvieran poder sobre nuestra fe? Qué tremendo, qué tremendo. Una iglesia, un pastor, una congregación, algunos hermanos quizás no de acuerdo, pero la congregación de manera amplia, bastante de acuerdo. Un hombre, otro lugar, otra congregación, pero ese solo hombre tirando piedras contra la iglesia. Y entonces la pregunta es tan retórica y tan profunda. ¿Puede haber algún hombre que Dios haya dejado así para aprobar y personas para crear un cisma en una congregación porque estos no pueden renunciar a un deber con cuya práctica han estado satisfechos hasta ahora y así someter a todo cuerpo a las opiniones de algunas personas como si tuvieran poder sobre nuestra fe? Al principio, bueno, continuando acá, es probable que Marlowe, voy a acercarme al punto en el que estamos viendo aquí. Aquí está. Es probable que Marlowe también escribiera porque le pareciera que las iglesias bautistas particulares iban en pos de adoptar el canto de himnos de forma masiva. Para 1691, Kish declaró que más de 20 congregaciones de bautizados en Inglaterra, además de la suya, habían adoptado la práctica. Obviamente, Marlowe estaba descontento con esta nueva acción y publicó folletos llenos de vituperios buscando su discontinuidad, o sea, que lo saquen de lo que se está haciendo en la práctica.
Según Kitsch, Marlowe usó términos tan abusivos como error, apostasía, tradición humana, formas preliminadas, error malicioso, formas carnales, adoración carnal, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Marlowe no se privaba de algunos términos que son fuertes. Algunos hombres más entraron en la controversia y el asunto estalló y trascendió a la escena nacional. Eso es tremendo, ¿no? Hablando de respuestas en Kitsch, esta nota. Y continúa y dice, el intercambio de folletos se convirtió en una guerra y el asunto fue llevado ante la Asamblea General de Bautistas Particulares en 1692. El último día de asamblea, una comisión de de 7 pastores que habían sido designados para examinar la literatura pronunciaron un veredicto señalando que varios de los tratados habían llegado al uso de insultos, insinuaciones y censuras. Además, pidieron la publicación de retractaciones por parte de varios de los hombres involucrados e identificaron 4 libros, respecto a los cuales solicitaron que ninguno de los miembros de las iglesias compre, dé o distribuya ninguno de estos libros, y que ninguna persona los venda o los dé a otras. Kitsch publicó una retractación y disculpa por sus declaraciones, como también lo hicieron Kiffin, Barrett, Stead, Mann, aunque no quedaron satisfechos con los esfuerzos de Kitsch. Aunque las controversias pueden parecer arcaicas, o sea, muy antiguas, y curiosa por los estándares modernos, fue tomada muy en serio por sus participantes. Kitsch defendía el canto de himnos como un deber tanto moral como positivo. Estos dos tipos de deberes deben distinguirse cuidadosamente. Un deber moral es algo que se requiere de todos los hombres, aparte de la revelación especial. Kitsch ilustraba su punto al aseverar que temer a Dios, amar a Dios, honrar a Dios y otros diversos preceptos de la misma naturaleza eran deberes morales que los hombres debían a Dios, su creador, basado solamente en la ley o la luz de Dios en la conciencia de los hombres. Alabar a Dios a través del canto era uno de estos deberes morales. Un deber positivo es algo específicamente impuesto en la Escritura y para los bautistas, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, bien interesante, mis hermanos, cuando hablamos del término positivo, hablamos de algo que es específicamente en un tiempo específico para un pueblo específico. Kitsch creía que la actividad de cantar en la adoración se basaba tanto en la obligación moral que todos debían a Dios como en las imposiciones positivas de la Escritura. El deber positivo recibe un tratamiento más largo y detallado, ya que descansa sobre el principio regulador de la adoración. Kitsch argumentaba que el patrón de adoración neotestamentario dependía de los mandatos de Dios que estaban registrados en las Escrituras. Por esto declaró su primera prueba de esta manera, puesto que el Señor, quien es el único que designa su propia adoración, lo ha ordenado y exigido de nuestras manos, y su mandato y precepto es la regla de nuestra obediencia. Desplegó entonces una sección de textos de la Escritura que prescribía el canto. Para Kitsch, el testimonio de Dios en la Escritura era la demostración positiva más fundamental del deber. Como Dios mismo era el único que podía prescribir los elementos de la adoración divina, y porque Él, si la prescribía en muchos lugares, o sea, afirmaba esto, el canto tenía que ser una forma o modo de adoración verdadera. Isaac Marlowe veía el asunto de una manera bastante diferente. En su libro de 1694, llamado La pureza de la comunión del Evangelio, Marlowe resume sus 3 mayores objeciones a esta práctica: que no tenemos mandato ni ejemplo alguno, ni bajo la ley ni bajo el Evangelio, para que los ministros y todo el pueblo canten juntos a una voz en la adoración a Dios que ha sido establecida en su iglesia, y que su refiriéndose a Kitsch, manera común de cantar no es aquel modo de canto espiritual que fue usado en el tiempo de los apóstoles, ni, ni es el natural, sino un modo de adoración artificial. Qué término para aquel entonces, ¿no? Y además, que no tenemos el menor fundamento para concluir que Cristo y sus discípulos en o después de la cena del Señor cantaron el himno o alabanzas que dieron a Dios,
pues aquellos textos, Mateo 26:30, Marcos 14:26 y Hechos 16:25, no están correctamente traducidos en nuestras Biblias actuales, contra las cuales testifican muchas de nuestras antiguas Biblias inglesas y muchos autores doctos. Bueno, la primera de sus objeciones se basaba en el hecho de que la adoración pública casi siempre asistía a una mezcla de creyentes o miembros de la iglesia y aquellos que no hacían ninguna profesión de fe. Permitir a los inconversos participar en el canto a Dios, en efecto, profanaba la adoración, ya que en algunos casos no procedía de un corazón purificado por la fe. Si había habido algún canto verbal en la adoración apostólica, debió haber sido hecho en forma de solo y probablemente había sido carismático, es decir, directamente inspirado por el Espíritu. De forma similar, Marlowe argumentaba que cierto texto de las Escrituras, ciertos textos, prohibían a las mujeres hablar, así que no pudo haber una práctica indiscriminada permitida en el Nuevo Testamento. Kitsch respondió argumentando que Marlowe, en efecto, refiriéndose al canto, defendía el canto, haciendo que no tuviera semejanza alguna a la práctica de la Escritura, mientras que el canto congregacional tenía un sólido testimonio del Nuevo Testamento. El canto de solos no tenía justificación alguna de este tipo. En lo que concernía a las mujeres, la prohibición de hablar no era absoluta, ya que había varios casos en los cuales era necesario que una mujer hablara en la iglesia, como ya habíamos leído antes. La segunda objeción iba a la par de esta. Marlowe no podía ignorar la existencia de pasajes que parecían permitir el canto. Por tanto, interpretaban que se refería a una actividad espiritual, no a una literal. Cuando acusó a Kitsch de sostener un modo artificial de adoración, estaba dando a entender que el canto verbal introducía un elemento de invención humana en la adoración, y esto no podía agradar a Dios. La adoración verdadera siempre era espiritual, así que el canto mencionado en las epístolas del Nuevo Testamento era cantar y alabar en el corazón, Efesios 5:19, pero no con la boca. Mira, mira este argumento, esta forma de argumentar, ¿no es cierto? Kitsch respondió a Marlowe señalando que semejante línea de argumentación estaba peligrosamente cerca de la que usaban los cuáqueros. ¿Tú te imaginas? Por ser literalistas en ese sentido, ¿verdad? Ultraliteralistas, biblicistas. Cuando uno toma y dice, no, ahí dice en el corazón, así que no puedes cantar fuerte, no puedes cantar en voz alta, no puedes cantar, pero sí en el corazón. Así que te quedas allí en silencio y no haces nada más que quedarte en silencio porque estás cantando en el corazón. Los cuáqueros eran de los que pensaban que tenían que quedarse en silencio por horas, esperando que el espíritu se mueva en medio de ellos y les revele algo nuevo. Se dan cuenta que las argumentos de Marlowe eran inconsistentes. Y Kitsch refrendó, como dice el texto, ¿no? Le respondió a él con argumentos sólidos. El problema fue que entre medios escaló, subió de tono, hubo controversia entre ellos y esto trajo dificultades a las iglesias. Aquí está la tercera objeción. Se apoyaba en la insistencia. La tercera objeción se apoyaba en la insistencia de Marlowe en que la palabra griega traducida como cantando era mejor traducida simplemente como dando gracias, así que no incluía melodía verbal. Kitsch respondió citando las mejores autoridades disponibles, en especial al comentarista bautista del libro de los Hechos, C. M. Duveil, como demostración de que los himnos son canciones y por tanto suponían música. Para ambos, la pureza de la adoración era central. Para ambos, la pureza de la adoración era central. Déjame leer esta nota de aquí, de la 167. Él dice que esta es la manera antigua de aquellos que alguna vez se opusieron a la verdadera. Cuando estaban en aprietos, enseguida arremetían contra los traductores. Esto ha de leerse así en el griego. Claro, ¿no? No es muy distante del tiempo actual. Mientras que todo el mundo sabe que, así como nuestros traductores eran eruditos capaces, también eran hombres muy santos y rectos. Además, nuestros comentaristas y todos los expositores generalmente dicen que está fielmente traducido. Es énfasis de este argumento en que Kitsch presenta esta respuesta, ¿no? Para ambos hombres, la pureza de la adoración era central.
Ninguno disentía en la importancia del principio regulador. Argumentaban basados en entendimientos muy literales de ciertos pasajes de las Escrituras. Aunque sus conclusiones eran diferentes, sus presuposiciones y metodologías eran las mismas en muchas maneras. Cada elemento de la adoración debía tener justificación divina para que fuera incluido en la adoración. Si el canto de himnos iba a ser incorporado en la adoración o no, tenía que ser demostrado a partir de la escritura solamente. Según Crosby, el contexto del historiador, como resultado de la controversia, muchos de las iglesias de aquel tiempo cantaron las alabanzas a Dios en sus asambleas públicas, las cuales no habían usado la práctica antes, o sea, no habían cantado hasta aquel entonces de manera congregacional, ¿no? Sino que era una sola voz la que cantaba y todos estamos cantando ahí en el corazón. La expresión de Kitsch del principio regulador parece haber prevalecido finalmente. Bueno, conclusión, mis amados hermanos, llegados aquí, las iglesias bautistas particulares estaban profundamente interesadas en la adoración en la tradición puritana, protegida por el principio regulador. Cada aspecto de su práctica estaba generando estaba gobernado por un cuidadoso deseo de determinar la voluntad, literalmente la mente de Dios, como se revela en las Escrituras, y de llevar estos descubrimientos a a su fructificación, que crezca, que abunde más. El día de adoración, la simplicidad de la expresión, en ese sentido, la exposición, el enfoque de la predicación y la palabra de Dios y la observancia de las ordenanzas estaban en el corazón de su eclesiología. Ellos tomaban sus credos en serio y lo aplicaban con gran rigor a cada actividad. No era suficiente con simplemente promulgar una cosa o la otra, sino había justificativo en la escritura para hacer la práctica de cierto modo, lo hacían así. Luchaban con el texto de la Biblia, especialmente con el del Nuevo Testamento, para determinar la aprobación divina a sus obras. Ellos querían adorar a Dios. Eso es importante, no hay que meterse en controversias indebidas a causa de asuntos internos del corazón. Ellos querían adorar a Dios. El énfasis en los deberes morales y positivos estaba en la raíz de sus prácticas. La observancia de un día cada 7 era considerado un deber moral. Amada iglesia, miren cómo ellos observaban el día del Señor. A veces luchamos con este asunto y siempre aparece la pregunta. Déjame decirte, siempre está de presto para charlar y poder encontrar cuál puede ser la mejor guía. No siempre el consejo cuadrado o blanco y negro puede ser el más claro, pero partimos de lo que es claro, el principio. Y el principio nos muestra que el día del Señor o la observancia de un día cada 7 de la semana es un mandato moral, está dentro de la ley moral. O sea que no guardar el día del Señor nos lleva a incurrir en pecado. Y muchos se condenan por no usar el día para la adoración al Señor, sino estar en actividades y otras cosas, simplemente ocuparlo en cosas que no deberían. El día preciso de observancia dependía de la revelación especial. Dios lo reveló así, en la creación, en la ley, lo escribió de nuevo y lo dejó claro en el Nuevo Testamento. Y podía cambiar según la voluntad del legislador. Solo Cristo puede cambiar eso. No somos nosotros llamados a decir, bueno, el lunes no se puede, hagamos, el domingo no se puede, hagámoslo el lunes. Me encanta pensar en hombres y mujeres que están dispuestos a tomar decisiones serias con respecto al día del Señor y mudarse y cambiar de trabajo y pedir permisos y esforzarse por guardar el culto de adoración y guardar el día del Señor. Porque muchas de estas cosas lamentablemente está el problema del corazón. Y se puede esto y se puede aquello, termina primando en nuestras mentes. Y de eso debemos tener cuidado, mis amados hermanos. Colocar nuestro trabajo y carga mayor en ese día, confiando en que nuestras fuerzas van a traer más pan a nuestro hogar, no debería ser lo que nos mueve a usar el día de otra forma que no sea para adorar al Señor. A lo que me refiero es, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y honrarlo significa apartar lo que es suyo para Él y saber que el Señor se encarga de poder suplir y proveer todas las cosas que son necesarias. El bautismo, pasando a otro tema, era una expresión positiva del mandamiento de Jesús y no tenía vínculo directo alguno con la circuncisión en el pasado, de lo cual entendemos que el bautismo no es consistente y que lamentablemente es un error, una práctica no correcta con respecto a la señal pactual y el entendimiento del pacto. La comunidad del nuevo pacto debía incluir a los creyentes solamente, y la señal de entrada no podía extenderse más allá de ellos, ni aún a sus hijos, incluso en la defensa del canto.
Lo moral y lo positivo cobraban importancia. Los preceptos de la Escritura eran centrales en la adoración de estas iglesias. El cristianismo era una religión de un solo libro, y este merecía una atención cuidadosa y prudente. Era la palabra de Dios, y por necesidad tenía que ser obedecida. Si Dios iba a ser disfrutado como Dios personal, ese disfrute vendría por medio de sus estipulaciones y nada más. Para estas iglesias, de esto era de lo que se trataba la religión centrada en Dios. Esta será nuestra lectura del capítulo y nos acercamos al último capítulo que estaremos leyendo próximamente, el capítulo 6. Así las iglesias deben tener comunión entre sí. Y qué bello saber que llegamos a este capítulo y que la semana que viene no lo vamos a leer, porque precisamente estaremos practicando lo que se dice aquí. Así las iglesias deben tener comunión entre sí. Se va a llevar a cabo precisamente la asamblea de nuestra Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas del Ecuador aquí en Quito. Y justamente el martes de la próxima semana tendremos una conferencia sobre la adoración pública y privada el martes en la tarde-noche a las 6:30. Todos son bienvenidos, ¿no? Pero hasta aquí nuestra lectura. Estaremos leyendo próximamente esto y les invito a prepararnos para acercarnos al último capítulo y nuestra nueva lectura que les sigue a esto. Muy bien, hasta aquí ha llegado nuestra lectura de este capítulo que ha sido tan precioso para nosotros.